de las capacitaciones y certificaciones en Dahua Argentina, y en el día de hoy les vengo a presentar lo que es la tecnología Hisense en nuestros nuevos productos en cámaras, NVRs y XVRs. Antes de comenzar, les quiero preguntar si me escuchan bien, fuerte y claro. Me pueden dejar un mensaje en el chat. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar. Les voy a mostrar un poquito de lo que es esta tecnología, qué capacidades abarca y qué van a poder realizar con las diferentes inteligencias. Muy buenas tardes a todos, gracias a todos los que están saludando. Bueno, comenzando, lo primero y principal, vamos a hablar un poquito de lo que es la inteligencia de estos equipos. Se basa en lo que es el algoritmo de Deep Learning e inteligencia artificial, y vamos a poder empezar a detectar cosas en particulares, como por ejemplo humanos y vehículos en las escenas de la cámara. Va a ser inclusivo también porque la inteligencia Hisense en XVR y en NVR tienen la capacidad de darle este tipo de inteligencias al canal, más allá de si ese canal, esa cámara, tenga inteligencia ella misma o no. Entonces, no hace falta reemplazar todo el sistema, sino podríamos en algunos casos reemplazar únicamente la grabadora que sea Hisense y mantener alguna de las cámaras y poder hacer este tipo de inteligencias. Después, otra característica muy importante es que es simple, porque muchas de las configuraciones es simplemente activar un botón y ya queda la inteligencia seteada. Así que no tiene mucha complicación en el sentido de llevarlas a cabo y poder implementarlas. Vamos a hablar un poquito también de lo que son los problemas o preocupaciones del usuario que podemos ir encontrando en los sistemas de CCTV. Primero, hablando puntualmente de detección de movimiento, que es algo que con Hisense venimos a reemplazar. En detección por movimiento hay varios factores que lo alteran. Por ejemplo, si yo configuro una cámara con detección por movimiento y paso un animal por adelante, me va a disparar el movimiento y seguramente se ponga a grabar o haga la regla que yo le haya preconfigurado. Lo mismo si hay algún tipo de cambio brusco en la iluminación de la escena, lo va a tomar como si fuera un movimiento. Y también si es una cámara de exterior y está apuntando a algún lugar donde haya árboles, si es un día de mucho viento, ese viento, el movimiento de las hojas, lo va a tomar también como movimiento. Entonces, van a haber muchos factores que van a hacer que esa detección por movimiento no sea tan efectiva y nos lleve muchas veces a grabar de más, o que nos lleguen alertas que son innecesarias. Todas estas alertas que empiezan a ser innecesarias son todas falsas alarmas que nos llegan a nosotros, el cliente, y si yo tengo configuradas estas alertas a mi celular, es muy probable que quizás el cliente deje de prestarle atención, porque si le está llegando constantemente alertas, sobre todo hay muchas cámaras que por ahí de noche se prenden los infrarrojos y empiezan a pasar insectos por adelante, tiene alguna araña que empezó a tejer su telaraña, y más allá de que nosotros hagamos mantenimientos mensuales y las limpiemos y todo lo que correspondan, siempre muchas veces vuelven a estar. Como esa persona ya sabe que esa cámara presenta esos problemas, empieza a dejar de prestarle atención y es uno de los problemas serios de seguridad, que cuando lleguen estas alertas no le prestemos atención. Otro de los problemas es que es difícil de prevenir el peligro de antemano. Esto es obvio porque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, los sistemas de CCTV funcionan después que pasa el evento o una vez que ya está pasando, pero no tenemos una herramienta real para detener este evento o interactuar directamente. Quizás sí, ahora después vamos a ver, es a través de una alarma, por ejemplo, una sirena. Pero la cámara en sí no nos brinda esa característica, o al menos hasta ahora no nos brindaba. Ahora vamos a ver que hay unas cámaras nuevas que tienen esa característica. Después vamos a ver que el video es demasiado largo para buscar el objetivo, porque si yo grabo
constantemente detecciones por movimiento que no me son relevantes. Después, cuando yo quiero buscar algo en mis grabaciones, seguramente voy a tener que ir sorteando entre una gran cantidad de grabación en el día para poder llegar a lo que realmente quiero. Más allá de que tenga la franja horaria, que más o menos cuál es mi objetivo, dentro de esa franja horaria se habrá disparado varias veces y tendré que ver puntualmente dónde estuvo el evento, y todo ese proceso me lleva mucho tiempo. Como se está grabando constantemente por diferentes disparos, diferentes falsas alarmas, también ocupa mayor espacio en disco y hace que nuestros costos de almacenamiento sean más grandes. Y por último, bueno, miedo a la invasión en la privacidad. Vamos a ver que tenemos unos certificados nuevos europeos y americanos que nos ayudan a que esté mucho más protegido el sistema y no sufra tanto estos ataques externos que quizás en algún momento leyeron en internet que hubieran vulnerabilidad y ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las ventajas que podemos ofrecer, que esta tecnología que nos puede proporcionar? Primero, una predicción precisa antes de un evento. Esto apunta a que vamos a reducir las tasas de falsa alarma a menos de 1%, pudiendo hacer foco en lo que realmente nos interesa. La disuasión activa durante un evento, también tenemos cámaras especiales que nos van a permitir que se disparen diferentes elementos que más adelante les voy a comentar, pero el tiempo entre que se registra el evento y se dispara una alarma o se dispara una sirena o se prende una luz va a ser menos de un segundo, así que va a ser inmediato. Y lo mismo con el mensaje que me llega a mi celular va a ser también inmediato. Entonces no va a haber delay, no va a haber un retraso en todo el sistema de reconocimiento de un objetivo, disparo de alarma y recepción de esta alarma. Búsqueda rápida de objetivos después de un evento. Si yo me puedo enfocar, en vez de únicamente buscar por detección por movimiento, y puedo enfocarme ¿sí? en buscar personas o vehículos, voy a llegar mucho más rápido a esta información y me voy a ahorrar tiempo. El cliente final se va a ahorrar tiempo buscando, o quizás el instalador o el integrador se ahorre tiempo buscando y sea menos mano de obra. El ahorro de almacenamiento que garantiza los detalles. Si yo grabo menos, porque no estoy grabando por movimiento, sino que únicamente grabo cuando hay personas o vehículos, voy a llegar a reducciones importantes de almacenamiento en disco, y seguramente quizás pueda llegar a hacer incluso alguna reducción en cuanto al tamaño. En vez quizás de 2 teras utilice 1, siempre va a ir de la mano de la configuración que tenga, qué cantidad de cámaras, qué cantidad de resolución, qué cantidad de cuadros por segundo, etcétera. Y por último, la protección de la privacidad y defensa contra ataques con certificados TV y UL, que son certificaciones europeas y americanas que certifican que nuestros productos han sido desarrollados y probados contra diferentes tipos de intentos de ingreso y han pasado satisfactoriamente las pruebas. La primera y una de las más importantes, le diría, inteligencia que nos trae Wisense es una inteligencia que se llama SMD Plus. Esta inteligencia es la que nos permite detectar personas y vehículos y se activa con un solo botón. Como podemos ver acá abajo en la izquierda, ¿sí? Tenemos un botoncito que yo voy a entrar dentro de mi grabadora, voy a entrar a la configuración ahí. Y ahí hay una solapa que dice SMD Plus y voy a poder activarlo directamente en un canal o todos los canales. Funciona de la misma manera que cuando ustedes configuran una grabadora por movimiento. La detección por movimiento siempre lo pudieron hacerlo por todos los canales sin ningún problema. En este caso es igual. Le permite hacer esta configuración en todos los canales. Entonces van a poder empezar a enfocarse únicamente en humanos y en vehículos y va a filtrar todo lo que les comenté anteriormente. Cambios bruscos de luz, animales, el viento que mueve las hojas, algún tipo de insecto, etc. Entonces, esto se va a activar, funciona en toda la escena, ¿sí? Al igual que detección por movimiento, y nos ahorra espacio en disco y nos reduce las falsas alarmas.
¿Qué pasa si yo quiero hacer algo más focalizado? Vamos a tener una inteligencia que se llama protección perimetral o perimeter protection, que nos va a permitir seguir el mismo fundamento, nos va a permitir seguir enfocándonos en humanos y vehículos, pero va a ser en un área focalizada, ¿sí? No va a ser en toda la escena, sino que yo quizás dibujo una zona de intrusión o dibujo un cruce de línea y que estos dos tipos de inteligencias únicamente se disparen cuando encuentro una persona o un vehículo. Este en realidad o es y o. Yo puedo hacer que se dispare por ambas o por una o por la otra, no necesariamente es excluyente una de la otra. Esto viene un poquito, si se quiere, a reemplazar lo que son los IBS tradicionales. Si ustedes ya conocen, han utilizado NBRs, XBRs hasta el momento, que no son de la línea Wisens, ustedes conocían que existían los cruces de línea, la zona de intrusión, cambio de escena, objeto abandonado perdido, etcétera, que les permitían, donde ustedes dibujan una regla, por ejemplo, una zona de intrusión, que se dispare cuando cualquier elemento entraba. ¿Qué pasa? Entraba un animal y automáticamente se disparaba. Entonces esta es un poquito más allá y va a empezar a filtrar todas esas cosas nuevamente y se va a enfocar en personas y en vehículos. Lo que sí en este caso es más limitado. Como es una inteligencia y es parecida a los IBS tradicionales que les comenté antes, requiere más recurso de la grabadora, entonces seguramente no van a poder todos los canales si se los da la grabadora. ¿Por qué? Porque el procesamiento de la grabadora es limitado y si estamos hablando de una grabadora de 16 canales, no les va a permitir el procesamiento para darle protección perimetral a los 16 canales. Acá tenemos dos alternativas. Primero, la grabadora les va a decir cuántos canales le puede otorgar, si la inteligencia le da a la grabadora. Entonces, seguramente, dependiendo del modelo, sea 2 o 4 canales. Para el resto de los 12 canales o 14 canales, van a ser convencionales, no van a tener protección perimetral. Ahora bien, eso sería con cámaras sin inteligencia. Ahora, si nosotros utilizamos cámaras con inteligencia, ahí sí podríamos tener todos los canales porque el recurso, el procesamiento de este tipo de inteligencias lo va a realizar la cámara y no le consume recursos a la grabadora. La grabadora lo único que hace es procesar esa información que viene directo de la cámara y visualizarla en un monitor donde lo quiera ver. Entonces, ahí es un poco más flexible, va a depender si de la cámara si tiene inteligencia o no, para en cuanto a la cantidad de canales que puede implementarlo. En el caso anterior, en SMD Plus, no importa si la cámara lo tiene o no, la grabadora lo puede dar a todos los canales sin ningún problema. Entonces, una breve comparativa entre protección perimetral y SMD Plus. Primero, los canales soportados, los que les comentaba recién. Para inteligencia del backend, backend significaría la grabadora, frontend es la cámara. Para protección perimetral son varios canales, dependiendo de lo que les comenté, si la cámara tiene inteligencia o no. Y en SM Plus son todos los canales sin importar qué tipo de cámara hay. Mientras la grabadora sea de la línea Hisense, va a permitir hacerlo. La configuración, en el caso de protección perimetral, si ustedes alguna vez utilizaron IBS, saben que tienen que dibujar reglas dentro de la escena. Si es cruce de líneas, únicamente dibujar una línea y decirle en qué dirección se cruza, en una dirección o en ambas. Es importante, pero depende de su escena y su necesidad. Y en el caso de SMD Plus, ustedes lo activan y ya está funcionando en toda la escena, no hay que configurar nada más. Es un paso muy sencillo. Los escenarios de aplicación, protección perimetral es aplicable a áreas específicas, especialmente lugares que necesitan algún tipo de atención o dirección. Y en el CMD Plus es toda la escena por defecto. Después, otras de las inteligencias que nos trae Hisense es detección facial. La detección facial es justamente lo que dice la palabra, es que detecta que hay un rostro, no reconoce. Para reconocer necesitamos un paso más. Pero en este caso, con la detección facial vamos a detectar que hay un rostro, la cámara va a tomar un portarretrato de ese rostro para poder enviárselo a la grabadora y de la mano de ese portarretrato también les va a enviar metadata. Esa metadata son 6 atributos faciales adicionales que vamos a poder después gestionar, filtrar, asignar al rostro. Por ejemplo,
los que ven en pantalla. Género de la persona, si es hombre o mujer, una edad entre 6 variables disponibles, si es media, avanzada, joven, etcétera. Expresiones, si está calmo, si está triste, si está feliz, si lleva gafas, si tiene bigote o barba y si lleva máscara. Máscara o mascarilla o barbijo, como le digan en su país, pero estas son características muy importantes, sobre todo hoy en día la máscara o barbijo, eh, en tiempos de coronavirus y en tiempos de volver a esta nueva normalidad, en muchos lugares se está haciendo reglamentario la utilización de barbijos en establecimientos, en comercios, y estas grabadoras pueden ser una gran herramienta para que ustedes puedan crear configuraciones que les avise automáticamente si alguien no lleva barbijo, por ejemplo. Para hacer una detección facial solamente vamos a necesitar que dentro de la imagen de la cámara el rostro sean 30 por 30 píxeles para que los resultados que proporciona esta cámara sean bien precisos y lleguen hasta un 98% de esta precisión. Admite hasta 12 imágenes por segundo de detección de atributos faciales para un solo canal, así que podríamos tener 12 rostros en simultáneo por segundo y hasta estos 6 tipos de atributos faciales. Si lo llevamos un paso allá y empezamos a procesar estos datos que recibimos de una cámara con detección facial, por ejemplo, vamos a poder empezar a hacer reconocimiento. En este caso en Wisense el reconocimiento lo hacemos con la grabadora, porque las grabadoras tienen la capacidad de hacer este tipo de reconocimiento y comparación entre dos rostros. ¿Cómo lo va a hacer? Primero va a tener la cámara que nos va a indicar, nos va a enviar, mejor dicho, este portarretrato del rostro con los atributos faciales ya procesado y se lo envía a la grabadora. La grabadora, dentro de la grabadora, seguramente dentro del espacio junto con las grabaciones normales, también va a tener una base de datos. Esa base de datos va a tener cierta cantidad de imágenes, los que ustedes les hayan cargado, y cuando reciba este rostro lo va a comparar contra la base de datos y se va a dar cuenta si está o no, y en base a un porcentaje de semejanza se los va a mostrar en escena como que lo reconoció como Juan Pérez o es un extraño y no está en la base de datos. ¿En qué se basa a esa semejanza, ese porcentaje de semejanza? El rostro cuando se envía a la grabadora se hace un modelaje de puntos. Este modelaje de puntos es básicamente un mapa de puntos en el rostro que toma de referencia y después la foto que está dentro de la base de datos también tiene un mapa de puntos y lo que hace es comparar punto por punto qué cantidad de macheos hay y de ahí nos va a dar ese porcentaje de semejanza que yo podría también cambiar dentro de la grabadora si quiero que sea más flexible, que quizás la luz en la escena, la iluminación no es la mejor, los rostros no se ven tan claramente, entonces yo podría decirle que en vez de que me haga correcto la comparación en un 90% para arriba, me lo va a hacer en un 80% para arriba. Quizás le doy más margen de error a que haya algún tipo de falsa detección, pero va a ser, si hay una escena que no es la ideal, vamos a poder seguir haciendo detección sin estar tan limitados en la calidad de imagen. En este caso, como necesita mayor cantidad de píxeles, 60 por 60 píxeles, para poder tener una buena calidad en la imagen y van a poder hacer una buena mapa de puntos, un buen modelado de puntos en el rostro para que lo pueda comparar. Acá llevamos hasta un 95% de predicción en lo que es el reconocimiento facial y esta velocidad de reconocimiento tarda menos de un segundo. Es un dato importante. Van a poder tener un modo de trabajo común, ¿sí? Que pasen las personas, las reconocen y los comparan dentro de la base de datos, les dicen quién es. Y si no, un modo extraño que en vez de reconocer todas las personas que están dentro de la base de datos, únicamente me avisa quién no está dentro de la base de datos y me lo toman como un extraño. Entonces de esa manera quizás no recibo tanta información que no estoy prestando atención y sí me enfoco en donde si pasó una persona que no está registrada, me va a avisar. Estas bases de datos que están dentro de las grabadoras también tienen la posibilidad de hacer varias bases de datos, como por ejemplo base de datos de clientes VIP, una lista negra o blacklist, lista blanca, diferentes
bases de datos que yo puedo configurar en simultáneo. No es que una grabadora pueda tener una única base de datos, sino que pueda tener varias. Dependiendo de los modelos, puede tener 10, 20 o 30, va cambiando según el tipo de equipo de grabación que yo vaya a implementar. Otra de las novedades que apareció con la tecnología WideSense es una cámara especial que va a tener luz blanca que va a iluminar, ¿sí? Y va a tener una sirena que se va a activar cuando se disparen este tipo de nuevas detecciones. Por ejemplo, cuando detecte que hay un humano, yo creo una regla que quiero que esta cámara especial, después de las 22 horas, es una cámara que está apuntando a mi patio, quiero que me detecte si hay una persona después de las 22 horas y si hay una persona que prenda la luz, que haga sonar una sirena y que me mande mi alerta a mi celular. Entonces, no importa si mi patio está dando vuelta el perro, no va a hacer disparar la alarma, pero si en algún momento ingresa una persona y en este horario no debería haber nadie en esa zona, va a prender la luz, va a iluminar la escena, va a hacer sonar la sirena, por lo que se van a alertar tanto la persona de la casa como los vecinos, y el mismo ladrón que está ingresando va a saber que fue detectado, y también voy a recibir una alerta a mi celular. Y lo bueno de esto es que esta detección, esta alerta, nos va a indicar ya rápidamente que es una persona quien fue detectada, ¿sí? En el caso de detección por movimiento, ustedes cuando reciben una alerta no les dice que solamente les dice que es movimiento. En SMD Plus o en protección perimetral, cuando se dispare, les va a decir qué fue lo que le disparó, si es una persona o un vehículo. Todo este proceso de que ocurre la detección, se prende la luz, se dispara la sirena y llega la alerta a su celular, tarda menos de un segundo. Lo mismo también, como yo estuve empezando a detectar humanos y vehículos, yo grabé en base a estos parámetros y cuando voy a buscar estos parámetros, cuando voy a buscar las grabaciones, yo puedo filtrar por estos parámetros. Este sería el ejemplo, si véanlo acá, pintado en amarillo, donde si yo tengo una cámara, por ejemplo, como en esta escena, donde hay árboles y supongámosle que es un lugar que tiene mucho viento, entonces estos árboles se mueven constantemente y la cantidad de grabación es muy grande. Entonces, si yo quiero buscar a alguna persona en esta escena, seguramente tenga mucho movimiento y tenga que ir haciendo varios clics hasta que encuentre qué persona quiero. Caso contrario es, si yo tengo SMD Plus, yo puedo filtrar por humanos y o por vehículos y ahí sí voy a llegar a resultados mucho más simplificados y fáciles de acceder, en donde yo voy a poder hacer a lo sumo 8 clics y sé que en alguno de todos esos lo voy a encontrar. Más si tengo bien definido la franja horaria, seguramente quizás esté entre estos dos y voy a poder reconocer a las personas mucho más rápido y nos ahorra tiempo a todos. Es lo más importante. También nosotros podemos hacer una búsqueda inteligente, la que vimos recién es una búsqueda convencional. Existe una búsqueda que se llama Smart Search, búsqueda inteligente, que va a poder mostrarnos directamente portarretratos. En este caso yo le establezco una franja horaria, ¿sí? En el día de ayer, de 9 a 18, por ejemplo, y en esa franja horaria me va a brindar portarretratos de todas las personas que encontró o los vehículos que encontró. Entonces ahí ya directamente veo el portarretrato, no tengo que ver estas partes y cliquearlas, ¿sí? Sino que directamente veo el portarretrato, sé que es esta persona que está vestida de esta manera y la reconozco porque es un empleado del lugar, hago doble clic y ya tengo el video automáticamente. Entonces es una herramienta más para incluso llegar más rápido que antes a la información deseada. Acá tienen un video de cómo yo puedo ingresar un rostro, ¿sí? Vamos a borrar la entrada. Vamos a ponerlo, no. Vamos a borrar la entrada, vamos a desactivar la pluma y ahí vamos a poder volver. Esta es la interfaz del módulo AI en reconocimiento facial. Tenemos la alternativa de yo poder buscar con una imagen importada,
¿sí? Importada significa que yo voy a poder venir con una imagen de un rostro en un pendrive, ponerlo en la grabadora y cargarlo para que me lo busque dentro de las grabaciones si hay alguien si esa persona estuvo dentro de mi establecimiento o no. O bien buscar una imagen dentro de la misma base de datos y después que lo busquen las grabaciones y me diga en todos los días o franjas horarias en las que estuvo y me brinde esta información. Entonces, no solamente lo puedo buscar dentro de la misma base de datos, sino que también lo puedo venir con un pendrive y cargarlo de manera externa. Entonces, acá le establezco en la franja el rango del día, la franja horaria, un porcentaje, esto sí es un porcentaje de similitud. Mientras más lo baje yo, más flexible va a ser, pero quizás pierda un poquito de precisión. Lo va a buscar y ahí me va a brindar diferentes porcentajes. En este caso quiero que vean la diferencia entre, en este caso vino con anteojos y en este otro caso después vino sin anteojos. Uy, ahí está. Como pueden ver, la foto que estaba en la base de datos, en la foto que yo cargué con el pendrive, es una foto que la persona tiene anteojos. Entonces les va a brindar un porcentaje de similitud al 97% en la escena donde vino con anteojos y en la escena donde apareció sin anteojos. Ese porcentaje de similitud va a bajar porque va a entender que es diferente, ¿sí? La forma que tengo para que esto sea más efectivo es poner una imagen que no tenga anteojos, por ejemplo. También podemos reducir efectivamente el alcance de la búsqueda a través de la búsqueda de atributos faciales, esos atributos que yo les comenté por ejemplo, si tiene barbijo, si tiene barba, si lleva anteojos, el género de la persona o una edad aproximada. Puedo filtrar por estos datos y me va a brindar, por ejemplo, todas las personas que estuvieron con anteojos en el día de ayer, por ejemplo. Entonces ahí de nuevo vuelvo a filtrar la información y llego mucho más rápido al objetivo. Rodrigo, ¿qué modelos de XBR lo traen? Hay varios modelos, son sobre todo las XBR 4000 o 5000 de la línea "-I" o "-I2", son los que van a traer estas inteligencias. Todo esto de poder empezar a detectar humanos y vehículos va a hacer que también a la hora de codificar significa que va a empezar a comprimir nuestro video. Si ustedes conocen el códec H265, lo comprime de una manera efectiva, enfocándose el movimiento para poder lograr ahorro de ancho de banda y almacenamiento. Con la nueva codificación AI de inteligencia artificial va a poder dejar de enfocarse en el movimiento y va a enfocarse en los humanos y vehículos. El resto de toda la escena lo va a comprimir de una manera mucho más efectiva y se va a trasladar a un 50% de ahorro en ancho de banda y almacenamiento comparado con el anterior H265. Así que ustedes van a poder ahorrar incluso más espacio. Acá tienen un ejemplo, por ejemplo, en H265 en codificación AI. La codificación AI lo que va a hacer es guardar con muy buena calidad el rostro de una persona y va a guardar con muy buena calidad un vehículo. Entonces, en eso que nosotros queremos hacer foco es donde va a ser mayor hincapié y va a poder que se quede con la mejor calidad y el resto lo va a bajar para que ocupe menos espacio en un disco y es la información que a mí menos me interesa, ¿sí? Esto obviamente si por alguna razón no solamente me interesan las personas y también me interesa algo de la escena en el alrededor, yo puedo cambiar la codificación ahí, puedo poner H265 también. Eso va a ser dependiendo de sus necesidades. Pero para que tengan en referencia, llegamos hasta un ahorro de un 50% en diferentes resoluciones, ¿sí? 720, 1080, 4 megapíxeles. Y ahora vamos a ver algunos escenarios de aplicación. Por ejemplo, el patio de la residencia, teniendo una cámara
con disuasión activa, ¿sí? Disuasión activa es una cámara que tenga la advertencia visual y auditiva. Es una cámara que está apuntando, por ejemplo, la parte trasera de mi residencia. Y cuando se dispare la alarma van a pasar todo lo que les comenté anteriormente. Se va a prender la luz, se va a disparar la sirena, me va a mandar la notificación push y yo puedo hacer que únicamente esta regla sea, por ejemplo, en una zona determinada. Que yo a través de la protección perimetral, y esta es una cámara que está apuntando quizás a este sector, ¿sí? Únicamente se dispare en esta zona. En esta zona no, por alguna razón, entonces yo puedo también hacer que sea focalizado y que únicamente se dispare en zonas en particulares a través de la protección perimetral, que recordemos que era focalizado. Si yo utilizaría SMD Plus, en vez de hacerlo focalizado, sería en toda la escena. Entonces reducimos las falsas alarmas, recibimos notificaciones vía smartphone, llegamos esta sirena y luz blanca de advertencia y resolvemos varios problemas con un solo equipo. También podemos crear valor comercial mientras mejoramos la seguridad. Esto es un ejemplo en un comercio dentro de un shopping. Yo puedo crear listas dentro de la base de datos de clientes VIP. Y cuando uno de estos clientes ingresa a mi comercio, la cámara de la entrada lo reconoce, sabe que es un cliente VIP, automáticamente le avisa al supervisor y este activa un protocolo de quizás decirle a algún empleado, el vendedor estrella, que vaya y le dé una atención personalizada a ese cliente. Así se mejora la satisfacción del cliente, podemos agregar inteligencia y automatizar los procesos, que es lo más importante. Obviamente, quizás también podría configurarlo con una notificación push y una notificación por email, que el email le llegue directamente al gerente y esté notificado de cualquier tipo de cambio y cualquier eventualidad que aparezca. Y también en el centro de monitoreo, ¿sí? Este es un ejemplo muy frecuente, que es muchas veces los vigiladores que están en un búnker, en un centro de monitoreo, tienen una gran cantidad de cámaras para visualizar en simultáneo. Se sabe por estudios que es muy difícil que una persona pueda seguir, no necesariamente tienen que ser 64 cámaras, sino ya 16 o 32 cámaras a la vez. Después de 10 minutos ya la persona dejó de prestar atención a todos los detalles y seguramente vayan a empezar a pasar por alto ciertas situaciones. Entonces, a través de inteligencias, nosotros podemos automatizar toda la parte de la detección y que el vigilador responda frente a las alertas. Entonces, reducimos al mínimo el margen de error y podemos hacer que las diferentes canales que él esté visualizando reciban alertas de que hay una persona o hay un vehículo ingresando a los sectores de estacionamiento que no debería estar accediendo en esa franja horaria, o una persona que entró a un depósito y no es el lugar correspondiente en ese horario, o hay algún tipo de reconocimiento facial y esa persona no está dentro de los empleados de depósito, ¿sí? Hay diferentes configuraciones de alertas que nosotros podemos hacer que se reciban automáticamente y después el vigilador responda frente a estas eventualidades. Y vamos a ver un poquito las configuraciones en soluciones sin productos, ¿sí? Estas son mezclas entre cámaras Hisense y NVR Hisense, o cámaras convencionales y NVR Hisense, o cámaras HDSBI convencionales y XVR Hisense, o NVR convencional con cámaras IP Hisense. Ahora vamos a ver bien cómo son las mezclas que podemos hacer, pero para que tengan de referencia de que todo es compatible con todo y, como les comenté al principio, es inclusivo, no es que tengo que reemplazar todo automáticamente. Solución 1. Cámaras IP Hisense con NVR Hisense. Acá en ambos casos, tanto la cámara como la grabadora tienen la inteligencia, así que van a poder hacer todo en todos los canales. Van a poder tener SMD Plus en todos los canales, disuasión activa si la cámara tiene esta característica, protección perimetral en todos los canales y reconocimiento facial en todos los canales. En el caso de reconocimiento facial, si la cámara tiene detección facial, siempre lo van a poder hacer en todos los canales. Si no, es mucho más limitado en cuanto al
lo que les permita la grabadora, ¿sí? En la solución 2 vamos a tener cámaras IP o PTZ convencionales, significa que no va a tener inteligencia. Uy, perdón. Significa que no va a tener inteligencia la cámara, pero sí la grabadora. En ese caso, como las cámaras son convencionales, no son de la línea Wisens, no van a tener luz activa ni sirena, pero sí van a tener reconocimiento facial, protección perimetral y SMD+. SMD+ siempre en todos los canales, siempre y cuando la grabadora lo tenga, y el reconocimiento facial y protección perimetral va a ser limitado a cierta cantidad de canales. Seguramente depende del modelo, 2 o 4 canales. En la solución 3 tenemos cámaras HSBI y Wisens XBR. Entonces la grabadora tiene inteligencia. Vamos a poder hacer SMD Plus en todos los canales. Disuasión activa depende de la cámara. Si la cámara tiene luz blanca o sirena. Reconocimiento facial y perimetral solamente en 2 o 4 canales según el modelo. Y por último, la solución 4, cámara IP Wisens y NVR convencional. Acá la inteligencia está en la cámara, entonces la cámara es la que va a tener SMD Plus y protección perimetral. No lo va a estar otorgando la grabadora porque la grabadora es convencional. Entonces, ¿qué cantidad de canales va a ser que tengan SMD Plus o protección perimetral? X cantidad de cámaras que sean Wisens. Y estos son algunos modelos de la línea IP Wisens, donde son una serie nueva, serie 3, de 2, 4, 5 y 8 megapíxeles. Van a venir con tecnología Starlight para que se puedan ver bien con poca luminosidad, van a venir con WDR, son IP67 por lo que son de exterior, se pueden alimentar a través de Ethernet. Vienen con WDR para funcionar muy bien con contraluz. Obviamente SMD Plus y protección perimetral por suerte la línea Wisens va a estar disponible. Y tarjeta micro SD, esto ya es algo estándar de todas las cámaras IP. La línea PB en el nombre nos va a indicar que va a tener luz blanca y sirena. Así que va a tener seguramente todo lo mencionado anteriormente y aparte la luz blanca y la sirena. Van a venir también modelos en PTZ que tengan SMD Plus, protección perimetral, detección de rostros, todo dentro de la cámara. En este caso son PTZ de hasta 100 y 150 metros de detección infrarroja con zoom de 25x y 45x. El de 45 es un zoom muy potente. Esta cámara es bien de proyectos, bien completa, es de exterior, es antivandálica, es PoE, tiene función de autotracking para hacer seguimiento inteligente y automático de objetivos. En el caso de las grabadoras NVR línea 2000 y 4000i, son las grabadoras que también tienen esta tecnología de Wisens y este es un modelito que todavía no se ha lanzado, pero en el caso de las 4000, como ven, acá les muestra que tenemos hasta 2 imágenes faciales por segundo, hasta 10 bases de datos con 20.000 imágenes faciales en total. Ahí vi que había una pregunta de cuáles eran las capacidades, ahora igual les voy a mostrar cómo buscarlo rápidamente. Pero para que tengan una referencia, todo esta característica está dentro de la base de datos en la misma grabadora. Estas bases de datos y rostros no están en la nube ni en un software, sino que están dentro en el almacenamiento de la misma grabadora. Y acá tienen bien la diferencia, por ejemplo, en transmisión de video hasta 2 canales de reconocimiento facial. Si la cámara no tiene reconocimiento facial, solamente son 2 canales porque ese reconocimiento lo hace la grabadora. Ahora, si la cámara sí tiene detección facial, van a ser 8 canales, porque el consumo de recursos va a ser mucho menor. Y en la línea XBR también diferentes líneas, XBR I o I2. Las I2 son las más nuevas, las I son las que estuvieron saliendo estos primeros meses. Hasta 2 canales de protección perimetral y detección facial. Acá hasta 2 canales de protección perimetral y reconocimiento facial. Y en las líneas más altas lo que va a ir cambiando también son las resoluciones. 4K en 30 cuadros por segundo o tiempo real, o una resolución más chica 4KN en 30 cuadros o 4K en 15, y en acá no llega a 4K, llega a 5 MB, 4 MB, 1080. Por último, todo lo que es la inteligencia artificial en DAWA, el desarrollo de Deep Learning y toda esta detección de humanos, de rostros. DAWA estuvo sistemáticamente participando en una gran cantidad de concursos y premiaciones en 2018 y 2019, compitiendo con sus nuevos algoritmos de inteligencia artificial y
obteniendo el puesto número 1 en una gran cantidad de eventos donde ustedes pueden ver que es una tecnología confiable, que funciona muy bien y tiene todo el respaldo del desarrollo y la inversión que hace DAWA anualmente en este tipo de tecnologías de vanguardia. Hasta acá llegamos con las presentaciones. Lo que le voy a mostrar también, y que venía de la mano con una de las preguntas, que eran cuáles son las capacidades de los grabadoras para poder almacenar una base de datos, para comparar dichos datos. Yo acá les abrí, por ejemplo, yo vengo a una página, esta es la página de agua, ¿sí? Yo puedo venir a la grabadora XBR, por ejemplo. Dentro de las XBR vengo a la línea Hisense. En la línea Hisense, acá tengo ya la serie 2, I2 o la I, que la I es la que seguramente pueden encontrar hoy ya disponible en los distribuidores. Y vengo, por ejemplo, una de las más sencillas, que sería una XBR 5108-I. Accedo al producto, vengo a la parte de descargas y puedo ver el datasheet. Esta sería la hoja de datos. Vamos a agrandar un poquito. Donde tengo todas las características de la grabadora. Pero a mí lo que me importa saber es puntualmente la pregunta de qué cantidad de bases de datos y rostros puedo almacenar. Entonces vengo acá abajo y en detección de rostros voy a ver que la performance me va a decir que voy a tener hasta acá, hasta 300.000 face detection events, por ejemplo. ¿Sí? Acá tengo toda la data que voy a necesitar. Tengo datas de, por ejemplo, protección perimetral, ¿sí? A ver, vamos acá. Vamos en otro modelo. XB, línea Hisense. Serie I, los modelitos más nuevos, por ejemplo, este. Vengo acá, accedo a la hoja de datos y también busco lo mismo. Acá, base de datos, hasta 20 bases de datos con 20.000 imágenes de rostros en total. Las características en cuanto a los atributos faciales, ¿sí? Acá van a tener todas esas preguntas que generalmente se hacen en cuanto a capacidades, es lo que ustedes van a poder buscar. Por ejemplo, protección perimetral. ¿Cuántos canales puede esta grabadora poder utilizar de protección perimetral? Hasta 2 canales de protección perimetral, ¿sí? 10 reglas por canal. ¿Cuántas capacidades de detección facial va a poder hacer? Hasta 2 canales con video stream. Solo soporta cámaras analógicas, por ejemplo. Esto siempre y cuando la inteligencia le haga la grabadora. Si la inteligencia hace la cámara, seguramente muchos más canales. ¿Hay cámaras con salida de relé? En el caso de la Hisense, sí, hay cámaras con salida de relé. Lo mismo, busquen dentro de Hisense, sí, cámaras de red, línea Hisense. Vean los datasheets qué modelo puede llegar a tener salida de relé. Sí, vamos a ver alguno de estos modelos, a ver si tiene. Acá dice Alarmin Out. Así que rápidamente encontré uno de los modelos que tiene salida de relé, por ejemplo. Los equipos marcados como próximamente, ¿cuándo estarán disponibles? Si mal no recuerdo, creo que la mayoría de los modelos ya fueron lanzados. Vamos a hacer una búsqueda rápida. NBR, creo que esta es la que quizás no salió todavía. NBR, ¿esto qué sería? 2104 capaz. Sí, acá está. 2104-I, que son de las más nuevitas. Ya todos los modelos están lanzados. La presentación que les mostré es una presentación que ya tiene 2 o 3 meses, así que los que decían próximamente ya fueron lanzados, sí fueron lanzados hace poquito, así que quizás en los distribuidores locales, depende de donde ustedes sean, ya sean de Argentina o del resto de Latinoamérica, quizás no están todavía disponibles. Puedan encontrar los modelos anteriores en las XBR en vez I2 o la línea I, o en vez de NBR línea 2000 es NBR línea 4000. Seguramente sean más económicos también, ¿no? Pero bueno, hasta acá llegamos con la presentación. Lo último es, les recuerdo que se bajen la aplicación de HPartner, que la pueden encontrar tanto en Android como en iPhone.
se pueden registrar, pueden empezar a encontrar todos estos datasheets que les mostré directamente desde su celular. Están todos los productos actualizados, pueden compartirlos directamente a través de WhatsApp. Pueden encontrar nuestras soluciones para mercados verticales, como por ejemplo soluciones de automóviles, soluciones móviles, con cámaras móviles, con posicionamiento GPS, cámaras térmicas, videoporteros, control de acceso, todo. Está todo disponible ahí, de rápido acceso, y como incentivo ustedes pueden escanear el código QR de los productos de agua que adquieren y van a empezar a sumar premios, y esos premios después los pueden canjear, van a empezar a sumar puntos, perdón, y los van a poder canjear por premios directamente contactando a la subsidiaria de Dahua de su país. No sé si tienen alguna duda, algo pendiente que no haya quedado claro. Les doy unos minutitos para que puedan evacuarlas. Bueno, creo que no quedaron dudas. Muchas gracias a todos los que están saludando. Igual les sigo dando unos minutitos por si alguno está ahí escribiendo y no lo quiero dejar colgado. Les recuerdo que la presentación es grabada, después se va a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar en YouTube como Dahua Technology Latam. También síganos en nuestras redes, en LinkedIn, Dahua Technology Latam. Subimos muchos casos de éxito, muchas informaciones, videos, nuevas tecnologías para que puedan conocer. Hay un modelo de la XBR Wyzen de 16 canales analógicos que grabe a 4 megas en 25 cuadros por segundo. Sí, vas a poder encontrarlo en las XBRs línea 7000 -I. Busca las XBR 7000-I y vas a encontrar 4 megas en 25 cuadros por segundo. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Jorge, y todos los que me estuvieron saludando. Sí, claro. Ricardo, te dejo mi correo. Generalmente me llegan muchos correos y hay veces que me cuesta responder de manera inmediata, pero en la medida que me pueda poner al día voy a estar resolviendo la duda que tenga. Bueno, muchas gracias a todos. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Muchas gracias, Ricardo, por el contacto. Y los invito a registrarse en todos nuestros webinars en la página oficial de Dahua Technology. La parte LATAM van a poder encontrar todos los webinars, van a poder registrarse y van a poder ver todas las ediciones que vamos a estar haciendo próximamente. Que tengan muy buenas tardes y hasta luego.